Muy bien, continuamos en dos mitades, continuamos aquí con el doctor Arias y con el doctor Rosansky hablando. Hoy el tema son los jueces y la justicia aquí en Argentina. Vamos a ver en relación al tema de presión a jueces y la complicidad mediática, muchas veces, la complicidad de los medios de comunicación masivos, de los grupos mediáticos. En este caso lo que se mostraba a mitades del año pasado en el programa de La Nata, en PPT. Era un informe en el cual anunciaban cuáles eran los jueces que el gobierno no quería que continúen en sus cargos. Entre ellos estaba el doctor Rosansky. Vamos a verlo. El podio en el que nadie quiere estar, y es algo de lo que hablaba Mauricio Macri hace un ratito nada más. ¿Eduardo Freire está primero? Sí, no nos metemos en la justicia más o menos. Yo te cuento que hay jueces que el gobierno ya decidió que no quiere que sigan, no es una decisión que toma el Ejecutivo, pero tienen ya los votos en el Consejo de la Magistratura. Los 9 votos en el Consejo de la Magistratura, por una razón o por otra, ya están. Yo te cuento quiénes y por qué. Si el tercero en el podio es Carlos Rosansky, juez federal Ese es de La Plata, ¿no? Exactamente, juez federal de La Plata. Vuelven desde el 2010, pero ya vuelven las denuncias por dilación de causas, abandono de detenidos y por haber alquilado un teatro de lo que sería un familiar para realizar los juicios de lesa. Bueno, ahí veíamos, ¿no?, lo que sucedía el año pasado. En algún momento, en alguna entrevista ya habíamos hablado del tema y de alguna nota anterior que ya había sacado Romina Manger, la periodista que escuchábamos ahí, sobre su situación particular, doctor. ¿Cómo se analiza esto y cómo lo vivió en su momento, cuando se vio en televisión entre los jueces marcados, digamos? Tiene un aspecto positivo, que es que es absolutamente ridículo lo que dijo. Entonces, esa es la parte positiva, el otro es horrible. Ella está acostumbrada a ese tipo de operaciones, ya las había hecho hace años para el diario La Nación, con respecto a mí. Eso último que dijo, por ejemplo, para tomar un ejemplo, de alquilar un teatro, en primer lugar, la sede del tribunal la alquiló el Consejo de la Magistratura con intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y los evaluadores de la Corte Suprema fueron al lugar y decidieron, etcétera, informaron. O sea que no tiene absolutamente ningún asidero, pero... O sea, el mismo Consejo de la Magistratura que después lo iba a juzgar a usted. Sí, el problema es el siguiente. En momentos como los que estamos viviendo, y ya se vivían en aquel momento de lo que se emitió recién, la verdad no tiene ninguna importancia. O sea, yo no alquilé ningún teatro, no tengo ningún familiar vinculado ni al teatro ni a ninguna propiedad. Esto fue resuelto por el Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema con intervención de los tasadores de ellos, etcétera. Por lo tanto, no tienen un viso de realidad. Pero no importa, porque lo que se transmitió es otra cosa. Entonces, el objetivo no era transmitir realidad, era lo que ustedes acaban de escuchar. Frente a eso, es muy difícil luchar, porque son gente que hace operaciones de prensa basadas en fantasías. Hace poco también en el mismo canal, hace muy poco, salieron a decir un periodista de ese canal, Viñaski, fueron a filmar mi casa y a decir que yo tenía un auto blindado. Ahora, yo no tuve jamás un auto blindado, sí, pero no tiene importancia. Porque lo que queda es lo que se dice. Esto es bien goebbeliano, ¿no? De calumnia que algo queda. Y bueno, es preocupante, evidentemente. Insisto, la parte positiva es que son tonterías, aunque lograron su objetivo, porque el Poder Ejecutivo efectivamente se comprobó lo que mostraron recién, porque 2 semanas después el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo me denunció, inició todo lo que ya es conocido, y yo, antes de renunciar, denuncié penalmente a 8 miembros del Consejo de la Magistratura hasta la actualidad. O sea, después renuncié, pero primero lo denuncié. Y soy querellante en esa causa. Lo que pasa es que eso no trasciende porque, bueno, esperemos que el tiempo permita que eso se conozca. Bueno, y ahí aparecían 2 jueces más, ¿no? Freiler y Rafecas, ¿no? Que también hoy por hoy ya se está hablando del tema del juez Freiler y cómo continúa. A Rafecas le sacaron una solicitada que firmaban, entre otros, periodistas de Grupo Clarín y demás. Digo, ¿cómo, en su caso, por ejemplo, doctor, cómo ha sido esa relación con la prensa? Ya sabemos, alguna vez lo he visto un poco enojado por lo que se decía en los medios sobre sus fallos. ¿Cómo analiza esa parte? Digo, que no importa la verdad, de que quizá importa lo que quede y lo que quieren transmitir desde algunos sectores. Es importante esto que mencionás vos de la solicitada, porque esa solicitada también la firmaron algunos jueces. A mí me acusan de haber firmado una solicitada, pero a los jueces que firmaron esa solicitada contra Rafecas no los acuso nadie. Tampoco los jueces que marcharon, ¿no es cierto?, contra el gobierno
de Cristina Kirchner, perdón, los fiscales. ¿Se acuerdan la marcha de los fiscales? Es más político que eso, creo que no hay. Eso es peor que una solicitada. Y sin embargo, estos tampoco iniciaron juicio político contra ellos. Hay una manipulación del discurso. Esto es lo que yo observo en la prensa, además de las operaciones de prensa, ¿no? Esto que yo viví, padecí por el juicio político que inició este diputado, creo que fue una operación de prensa. Es decir, no tengo dudas porque el juicio, la denuncia no tiene ningún asidero, son 3 páginas. Pero, ¿qué buscaban? El efecto mediático. Por eso yo salí a contrarrestar con una conferencia de prensa explicando precisamente esto, porque no soy un hueso fácil de roer, ¿no es cierto? Yo me defiendo. Pero creo que hay una doble vara, un doble estándar para juzgar las cosas en los medios y en el discurso oficial también, ¿no? Yo recuerdo, hoy recordaba justamente cuando el carnicero, ustedes se acuerdan, salió a asesinar con su auto al ladrón que le había robado 3.000 pesos y lo asesina por 3.000 pesos. ¿Qué dijo el presidente? Dijo, esta persona tiene que seguir, el proceso tiene que seguir con esta persona en libertad. ¿No es cierto? Que uno puede estar de acuerdo o no, yo estoy de acuerdo. Pero después, cuando hay que juzgar a Milagro Sala, por un delito muy cuestionable, pero muy inferior, no era un homicidio como en este caso, era instigar a una protesta. Al entorpecimiento de un servicio público. Fíjense qué diferencia. Sin embargo, para ella no hubo el mismo discurso. O sea, la prensa manipula el discurso. La prensa es muy peligrosa en ese sentido. Yo tengo una disputa eterna acá con el diario El Día, yo le llamo el diario La Noche, irónicamente, porque, claro, tiene un direccionamiento ideológico muy claro. Y bueno, siempre o no saca las noticias vinculadas a mi actividad, o las saca tergiversadas, a veces ni siquiera me menciona, dice la justicia y otra cosa. Pero el problema es cuando miente. En las inundaciones de La Plata, un juez penal, el doctor Atencio, me planteó un conflicto de competencia. Decía, la causa por la cantidad de muertos de la inundación es penal, no es contencioso administrativa. La Corte era un disparate porque esto era una habeas data por el derecho a la información. Pero la Corte de la Provincia de Buenos Aires tardó 20 días en dirimir la cuestión y estableció que la competencia del juzgado contencioso administrativo, lógicamente, se ganó tiempo, fue una maniobra del Poder Ejecutivo. El diario El Día, todo el tiempo, dijo que Atencio era el juez de la causa. Y como los diarios nacionales toman de ahí, Atencio era el juez de la causa, a tal punto que la expresidenta confrontó con Atencio diciendo esto, el juez de la causa, el doctor Atencio no tenía ninguna causa. Directamente, o sea, ya se reprodujo directamente la mentira. Claro, yo decía que el diario El Día había puesto Atencio a cargo de la causa. Ustedes fíjense cómo impacta, ¿no? ¿A qué nivel además se puede llegar a mentir? Claro, y después es muy difícil, como decía Carlos, salir a desmentir, a decir la verdad. Y la información circula siempre con una velocidad. Hay, yo creo, una mala praxis periodística que no respeta el principio de inocencia. Toda persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, otra vez una sentencia. Y los medios condenan todo el tiempo. Es decir, no hay, digamos, principios ni sanciones para el periodismo que constantemente está juzgando y condenando anticipadamente a las personas, ¿no? Creo que esto es muy, muy serio. Hoy los ejércitos no llevan balas, portan palabras a través de un micrófono. ¿Qué te pasó, Carlos, cuando te enteraste de esta noticia de la prisión domiciliaria a un represor avalado por la Corte Suprema? 2 de esos miembros que habían intentado ser nombrados por Mauricio Macri por decreto, finalmente llegaron por el Congreso. ¿Qué sentiste y si peligran los juicios por delitos de lesa humanidad? A mí no me sorprendió la decisión
porque ya hace varios años un político, López Murphy, reunido con abogados por la paz y la justicia, un grupo de abogados que vinculado a la defensa de represores, había dicho hace ya varios años que como no era posible lograr indultos o amnistías para los represores, había que ir por las prisiones domiciliarias. Ahí comenzó una campaña muy fuerte para que fueran a su casa. De hecho, que este fallo, a mí en lo personal no me sorprende, pero me hizo acordar, porque me preguntabas qué sentí, a mí me hizo acordar una anécdota muy fuerte que es de hace no mucho, donde una persona que estaba en una causa por delito de lesa humanidad, se le dio la prisión domiciliaria por su situación de salud. Esa persona, de 80 años aproximadamente, estaba luego, ya en su casa, estaba arriba de una escalera podando un limonero y se cayó en la pileta de natación de su casa, vacía, y se murió. Ese hecho a mí me impactó muchísimo porque yo pensaba cuando me enteré y lo verifiqué, que es mentira que cuando van a su casa es para estar mejor. Porque, en primer lugar, si cometió o está sospechado de cometer delito de lesa humanidad, el lugar es la cárcel. Si esa persona está enferma, el lugar es el hospital, pero el hospital de la cárcel. Si no le cambiamos el sentido a todo. Y si lo mandamos a la casa, en realidad lo que estamos haciendo es dejándolo sin ningún tipo de sanción, pues quien está en su casa no está sancionado, está en su casa, con sus cosas, con su televisión, etcétera. Lo cual, hablaba Luis recién del doble estándar. Es un doble estándar brutal con la gente humilde que está en las cárceles argentinas a lo largo de todo el país. Y no están en su casa. Entonces no hablemos de peligrosidad, porque ni siquiera de riesgo. La persona que está arriba de una escalera podando un limonero es la prueba más clara de que no estaba en condiciones de estar en su casa. Entonces, o tenía que estar en la cárcel o tenía que estar en el hospital si no estaba en condiciones de salud. Claro. En el caso de Checolás en particular, se había hablado de la posibilidad de una prisión domiciliaria, que había sido juzgado justamente por usted en su momento. ¿Cómo analiza esa situación? ¿Cree que es posible? ¿Cree que van a intentar seguir avanzando en ese sentido? Yo quedé apartado de las causas de Checolás, sí, lo condené 4 veces, si no me equivoco, a raíz de que, bueno, yo fui denunciante de él. En una causa por amenazas, él está mencionado también, que ahora va a juicio con detenido, amenazas a una funcionaria del juzgado, a mí, y yo creo que las veces que fracasó esos pedidos de prisión domiciliaria tienen que ver también con estos momentos que se viven. Es decir, yo creo que las prisiones domiciliarias van a ir aumentando. Ayer leía que una cifra actual anda alrededor, cerca de la mitad de la gente procesada y condenada por delito de lesa humanidad está en la casa. Lo cual es un mensaje. No se habla, ¿no? Hoy por hoy, no está tanto en agenda. No está, lo que pasa es que hablar, primero que no es... Derechos humanos. No está claro, los derechos humanos. Totalmente, pero el tema de la prisión domiciliaria es interesantísimo y habría que hablarlo, porque en realidad la razón por la cual, primero y principal, que la ley, claramente, yo lo he puesto en los fallos, no dice que deberán estar en su casa, dice que podrá. O sea que cuando se dice podrá es porque se va a decidir en función de cada uno de los casos. Claro. Cumplir 70 años de ningún modo significa que vaya automáticamente a su casa. Ahora, si además la gravedad de los hechos que cometió obligan a posicionarse, que es lo que decía Luis, uno tiene que posicionarse porque tiene que ver con el resto de la sociedad. Pensemos que una persona que está condenada por un delito de lesa humanidad, que ha torturado y ha asesinado, más allá de los años que tenga, tiene en su casa, tiene todo un vecindario que sabe que el hombre está en su casa y no tienen control. No tiene ni siquiera una tobillera, no tiene nada. Por lo tanto, ese es un hecho que también hay que conocerlo, porque hay que preguntarle a las víctimas, a los familiares de las víctimas, a los sobrevivientes y a los vecinos si es justo que esa persona esté en su casa. Porque la verdad, después de todo el esfuerzo que le costó al Estado argentino hacer esos juicios y llegar a un veredicto cuando se comprobó los hechos, se comprobaron y se condenó, que después se borre a partir de una prisión domiciliaria, realmente es un tema que lo tiene que discutir la sociedad, porque a mi entender es una forma de amnistía encubierta, claramente. Tenemos que ir cerrando ya, Claudio, sí, pero si querés hacemos la No, última. yo quería preguntar porque se ven casos de represión que son
notorios. Se ve también una discusión ahora por las excarcelaciones. Hay un proyecto que va a mandar el gobierno nacional para criminalizar la protesta, aumentar a 5 a 10 años por estar protestando, haciendo un piquete, un corte de calle. ¿Se viene una derechización de la justicia en la Argentina? ¿Quién quiera contestar? Bueno, la justicia siempre ha tenido esa impronta, pues se ríen los dos. No se puede ir más. La justicia es de derecha. Bueno, no, claro, es de derecha, pero vos fijate que hasta por una deformación profesional, ¿no? ¿Qué debemos hacer los jueces frente a un caso? Bueno, mirar la ley y los precedentes judiciales. Miramos para atrás que se ha fallado, hacia atrás, no hacia adelante. Y además ha formado la justicia parte de una aristocracia pequeña, apellidos que se reproducen a veces con un nepotismo absoluto, ¿no? Uno ve que el tío es el fiscal, el otro es el sobrino es el juez, pero la hermana también es camarista. Queda todo en familia. Entonces queda todo en familia. Y es un lugar del Estado, de la burocracia judicial, que reservado para ciertas familias aristocráticas y que se reproduce en el tiempo, ¿no? De allí la necesidad de democratizar la justicia, como hoy señalaba Carlos, ¿no? La sociedad no tiene participación en la designación de los jueces, ni siquiera en la gestión, mucho menos en la destitución, como veníamos hablando. Pero fíjense ustedes respecto de la gestión. ¿Cómo sabemos si los jueces cumplen los plazos? Cumplimos los plazos procesales. Si se cumplen los estándares de derechos humanos, si se cumplen los estándares, las reglas de Brasilia de acceso a la justicia, si se cumple la CEDAW en materia de violencia contra la mujer, las reglas de Beijing respecto a los jóvenes y adolescentes. Hay un montón de estándares internacionales relativos a la justicia que nadie los controla. Entonces, tiene que haber una participación de algún modo de la sociedad a través de un observatorio que esté señalando eventuales desvíos o irregularidades dentro de la justicia. Pero además, fundamentalmente, seguir el camino que en algún momento se comenzó con el decreto 222 de Néstor Kirchner, que generó audiencias públicas previas para los jueces de la Corte de la Nación, y profundizarlo y seguirlo para todos los jueces. Cada vez que haya que elegir un juez, un fiscal, un defensor, haya audiencias públicas y haya posibilidad de la ciudadanía de expresarse si está de acuerdo con esa postulación o no y por qué. Hay que democratizar la justicia, hay que democratizar el ingreso de los empleados, porque pasa lo mismo que con los cargos, ¿no? Están toda la familia, los parientes de los jueces y de los burócratas del Poder Judicial, a veces no, de los jueces, secretarios de la Corte y demás. Necesitamos una reforma de la justicia, pero por sobre todas las cosas, lo que estamos necesitando es un cambio constitucional. Se impone, esta Constitución ya no cumple con, digamos, las expectativas de la ciudadanía, y creo que es el momento de empezar a discutir un profundo cambio constitucional donde la democratización de la justicia sea parte de esa discusión. En otros países vemos, por ejemplo, en Bolivia tenemos un representante de las comunidades indígenas como juez. Aquí en la Argentina no está representada la totalidad de la sociedad a través de los distintos jueces. Ni siquiera hay equilibrio en materia de género. Entonces, es una justicia conservadora y antidemocrática, y por eso también tenemos los fallos que nos hacen retroceder muchísimos años, ¿no? Una cosa muy breve, que coincido con todo lo que dijo Luis recién y quiero agregar
que si bien la justicia es tradicionalmente conservadora y en muchísimos casos reaccionaria con lo que ya sabemos que pasó en la historia, hay que reivindicar a aquellos jueces que todos los días, como Luis Arias, como Arias Gilbert, el que mostraron antes, muchas juezas y jueces, la procuradora Gil Carbó, etcétera, que todos los días hacen su mayor esfuerzo y son perseguidos. Y yo creo que la clave está en que esos jueces que son perseguidos son los que terminan apareciendo como desubicados. Nosotros vamos a mejorar como país y como justicia el día que los desubicados sean todos los otros, no la gente que cada día quiere aplicar verdaderamente todos los principios sobre derechos humanos. Eso merece una reivindicación porque son gente que la pasa muy mal todos los días y necesitamos el apoyo de la gente. Si me permitís una cosita más, recordemos en este sentido, Carlos, el caso de Martina Fons, que falló contra el tarifazo. Poco antes, hablando del doble estándar, el presidente había sufrido unos piedrazos, una agresión con unos piedrazos en su camioneta, en Neuquén o en Mar del Plata, no me acuerdo bien. Y desde el oficialismo se decía, si la oposición no sale a, condenar estos hechos, se convierte en cómplice. Ahora, cuando la jueza Martina Fons tuvo una granada del ejército argentino, que no sabemos cómo salió de los cuarteles, cerca de su domicilio, ningún funcionario, fíjense qué gravedad, ningún funcionario salió a decir nada. Ningún funcionario salió a decir nada. Pero además, la Corte fue cómplice porque de esta situación ya con Rosenkrantz como integrante, porque retó violentamente por haberle remitido un expediente judicial. Entonces, estas situaciones, lo echaron al marido de su trabajo porque trabajaba en el Estado, agredieron a sus hijos, como muchas otras situaciones que has pasado vos, Carlos, también en forma personal que a mí me constan. A veces se hace difícil. Yo creo que los medios de comunicación estas cosas a veces las pasan por alto, las banalizan, pero tienen profundos efectos hacia el interior del Poder Judicial en orden a un disciplinamiento que es cada vez más intenso. Muy bien. Muchas gracias a los dos por haberse acercado hasta nuestros estudios. Un lujazo, nos dimos un lujo. ¿La primera vez que estaban juntos en la televisión? ¿En un programa de cine? ¿Ah, sí? Sí. Bueno. Ojo, que nosotros Ahí el micrófono. Somos vecinos. ¿Son vecinos? Amigos. Bueno, bien. Yo compré mi casa. Ahí el micrófono porque no se te está escuchando. Yo compré mi casa porque la señora de Luis me dijo que en la esquina de la casa se vendía una casa. Ah, ¿Se bueno, entiende? muy bien. Bienes raíces. Consultora de bienes raíces. Muchas gracias. Nos persigue. Muy bien, muchas gracias por venir. Bueno, nosotros nos tenemos que ir a una pausa. Vamos a ir a una de pausa, hoy, muy bien, a descansar un poquito. Y nos vamos directamente al momento espuma. Nos vamos a ir a tomar una cerveza después de acá. Ah, perfecto. Y Entonces, vamos a bueno, relajar un rápido a la poquito. pausa entonces. Sí, nos vamos a la pausa y enseguida estamos de vuelta. En el río, en el pescado.